Hoy nos vamos a Venezuela, a mi país natal. Vamos a hacer todos los ingredientes por separado para que los vean en distintos vídeos. Del pabellón criollo, es un plato típico de Venezuela, es el plato nacional. Es muy famoso en mi país y con mucho agrado lo voy a hacer. Mi hijo fue el que me sugirió, preguntándole qué podía hacer. Le comentó el pabellón y me dijo que sí. Mi hijo Claudio, que vive en Dallas, Estados Unidos, y acaba de cumplir 26 añitos. Así que para ti, hijo mío, va este vídeo de esta receta. Vamos a dar comienzo. Primer paso es el arroz blanco. Hay gente que le sale regular, a veces se le pasa, queda duro. Voy a dar unos tips, pero van a ver que es muy fácil, muy sencillo. Así que vamos a dar comienzo. Entonces, para preparar el arroz, en una ollita colocamos aceite vegetal. Si les gusta el aceite de oliva, venga, pues aceite de oliva. Pero nosotros, en toda Latinoamérica, como no es costumbre el aceite de oliva, utilizamos el aceite vegetal. Cualquiera, el que quieran. Un chorrito, no hace falta mucho. Es para tostarlo. Y aquí ya la ve, es una taza de arroz blanco. Lo lavé 3 o 4 veces para quitar todo el almidón, porque el almidón es lo que hace que se apelmace. Entonces, al perder el almidón en las lavadas y luego con la tostada, que esa es la función que tiene el tostar un poco el arroz, que lo que hace es que vaya quemándose esa capita que le pueda quedar todavía del almidón. Importante hacer eso si queremos un arroz sueltecito. Le damos unas vueltitas, aparte de que se va a poner más blanco, el arroz suelta un olorcito rico al empezar a tostarse. ¡Guau! Divino. Me encanta. Ya empezó a oler. Es poco, no es mucho lo que lo vamos a tostar. Bueno, ya le he dado unas cuantas vueltas. Y otra cosa que hay que tomar en cuenta es que si utilizan una taza de arroz, esa misma taza es el doble de agua. Colocamos las 2 tazas. Y ahora en este instante colocamos la sal. Otro tip, la sal que coloquemos ahora es la sal que va a tener el arroz. No echen después porque no sirve. Si no lo echan en este instante, ya después no hay remedio. Ojo, no pasarse ni tampoco dejarlo muy soso. Y ahora es que vamos a revolver. Cuando está empezando, que está frío aún, porque luego el arroz no se toca más. Si no, produce el almidón, como el risotto cuando se revuelve, y se nos va a apelmazar. En esta primera parte lo ponemos a fuego máximo y cuando empiece a hervir lo vamos a poner a un fuego bajo, un fuego bajito, medio bajo, por unos 15 minutos aproximadamente. Otro detallito que se me había olvidado decirles, que yo le pongo 2 dientes de ajo enteros. A mí particularmente me gusta que tenga su toquecito de ajo, que no sea solo el arroz. Aunque hay mucha gente que le gusta el arroz blanco sin nada. Yo solamente le pongo el ajito para que tenga ese saborcito. Pero es una cosa mía personal, es a mi manera. Ahora que empezó a burbujear el arroz, es que le vamos a bajar pues a un fuego medio. Fueguito medio, y ahí lo vamos a dejar 15 minutos. El arroz ya lleva 10 minutos a fuego medio bajo. Mi cocina es del 1 al 6, yo lo tengo en 2. Así lo he tenido todo el tiempo, desde que rompió a hervir, enseguida lo puse en 2 y ahí lo he dejado. Entonces, como verán, todavía hay un poquito de agua en la superficie. Tenemos que esperar que baje un poquito más y haga como unas burbujas, unos globitos. Ahí es cuando lo vamos a apagar y tapar. Ya les diré cómo. ¿Ven cómo ya ahora está haciendo? Tiene una superficie en la superficie un poquito de agua y esas burbujitas. Pues ahí justo es cuando lo apagamos y lo tapamos. ¿Qué ocurre? Que hay tapas como la mía que tienen este orificio. Lo importante es que selle hermético. Entonces yo lo que hago es que con un poquito de
papel de aluminio, lo tapo. Lo retiramos del calor y ahí lo vamos a dejar unos 5 minutos más o menos, porque así, con el mismo calor de la olla y tapado, sigue haciendo la cocción, absorbe el agua y termina de hacerse.